Palabra el senador Cornejo. Muchas gracias, señora presidenta. Una consideración particular que tiene que ver con la deliberación pública. La democracia se fortalece si nos escuchamos y en ese diálogo nos cuestionamos conceptos en un lenguaje común y en un idioma común. Yo no entiendo muy bien qué diferencia hay entre el idioma popular y el idioma que tenemos los argentinos. Y la técnica no es técnica de la lengua, sino es técnica jurídica, porque estamos produciendo leyes. Y debemos hablar sobre esos conceptos. Pero es más de la confusión. Todo el tiempo, esta deliberación pública y estos criterios políticos, este desorden político que tiene la Argentina hoy, hace que nos confundamos y generemos una incertidumbre a buena parte de nuestra ciudadanía. Algunos ya han descolgado de estos debates y ni siquiera les importan. Hoy han planteado una cuestión de privilegio y no crean clima de diálogo por el delito de opinión. Han planteado una cuestión de privilegio y han planteado una cuestión de privilegio por un asiento de una banca. Más ridículo aún, esa senadora se sienta hace 3 sesiones en la misma banca. Confusión a más no poder. He escuchado con sorpresa que el gobierno del Frente de Todos considera esta deuda con el fondo ilegal. ¿Va? ¿Cómo ilegal? Si es ilegal, ¿por qué la reestructuraron? No reestructuren una deuda ilegal. Porque la tienen cuestionada en la justicia, es ilegal. Increíble. Nos confunden todo el tiempo porque están creando un fondo para pagarle al fondo que es una deuda ilegal. Es raro, ¿eh? No se puede entender y no podemos entendernos entre nosotros. ¿Por qué no buscar un diálogo común para ver cómo solucionamos problemas? No tratar de generar puro relato, pura explicación que saque el problema de los que están gobernando ahora. Confunden más aún cuando hablan, mucho más. Confunden cuando dicen que hay 600.000 cuentas y que Macri no hizo nada. Pues está mal si Macri no hizo nada con esas 600.000 cuentas, pero hace 2 años casi y medio que gobiernan ustedes y que controlan la AFIP. ¿Qué están diciendo? No los entiendo, pero buena parte de la Argentina no los entiende. Esas cartas, esos tuits entre la presidenta entre la presidenta del cuerpo y el presidente de la nación, toda la comunicación de competencia y de echarse la culpa entre ustedes nos confunde a los argentinos. Ordénense, ordenen porque es básico para ordenar la economía. Ya ganaron en el 2019 y ganaron por problemas económicos, porque no estábamos obteniendo resultados en materia económica. Ya los premió la ciudadanía con el gobierno. Gobiernen. Háganse cargo, como dijo Luis recién, el senador Naidenhoff. Pero quiero introducirme y repetir algún concepto del lenguaje popular del cual provengo, como todos ustedes, hombres y mujeres de aquí. Dicen que esto no es materia tributaria y hasta en la propia ley utilizan la palabra tributo. Le dijimos es un blanqueo. Lo explicaron los que trajimos, técnicos que trajimos nosotros, que era un blanqueo. Pero ante preguntas del senador Martín Lustó y de Víctor Zimmerman y de otros senadores, incluso algunos de ustedes, más de un especialista de ustedes reconoció que era un blanqueo. Pero no importan los expertos, ni la ciencia ni la técnica parece.
solo el lenguaje popular. Es un blanqueo porque perdona impuestos. Es un blanqueo. Perdona impuestos de gente que no pagó impuestos. Eso es blanqueo. ¿Qué tiene que ver que sea voluntario o que sea coercitivo? Es un blanqueo. Y además, en la primera etapa también es voluntario. ¿O no han leído el proyecto de ustedes? Y el despacho también es voluntario. Fija una tasa para ese perdón. Es un blanqueo y tiene naturaleza tributaria. No digan una cosa por otra, porque no nos podemos entender. Nunca vamos a llegar a un acuerdo si no nos escuchamos. Y podemos estar equivocados en muchos aspectos, pero este ámbito y la deliberación pública debe ser honesta intelectualmente. Esto es un blanqueo y es materia tributaria. Fija la base imponible. Los 5 requisitos del derecho tributario se cumplen en esta ley. Fija la base imponible. Tiene una alícuota, tiene un hecho imponible, tiene un sujeto activo y tiene un sujeto pasivo. Es tributario. Y además perdona impuestos. Es un blanqueo. Es imposible decir que no es un blanqueo y es imposible decir que no tiene materia tributaria. Cometen en el propio proyecto, y no quiero ser, porque técnicamente tanto de una bancada como de otra han explicado algunos de esos conceptos, pero no tiene un plazo definido este blanqueo. Dice que es hasta que se pague la deuda con el fondo. Deudas que en general se reestructuran y se reestructuran y se reestructuran todo el tiempo. Imposible. Pero además conspira con su propio fin, porque todo el evasor que sepa que tiene abierto este blanqueo por mucho tiempo va a seguir haciéndolo. Conspira con su propio fin, pero además, como si no fuera poco, no lo tiene prohibido los acuerdos, el Gafi en particular. Todos estos perdones, además, se firmó con el fondo. El gobierno del Frente de Todos lo firmó con el fondo. Los perdones fiscales. Pero les propusimos traer a Marco Del Pon, al presidente del Banco Central y al propio ministro de Economía. Así que este es un proyecto del Ejecutivo. ¿Por qué no vinieron? ¿Por qué no vinieron? Podrían haber explicado, ¿saben por qué no vinieron? Porque lo del Gafi iba a surgir ahí, por lo del secreto bancario y demás iba a surgir ahí. ¿Saben por qué no vinieron? Porque iban a reconocer que era un blanqueo. ¿Saben por qué no vinieron? Porque si es cierto que hay 600.000 cuentas y no las han estudiado, nosotros también le preguntaríamos qué hicieron con esas 600.000 cuentas en la FIP. Por eso no vinieron. Y no aceptaron que viniera. Si este es de todo el gobierno, pero con los eufemismos que se manejan, la presidenta de este cuerpo y el presidente de la Nación, sutilezas que nunca hablan bien clarito de sus diferencias, generan confusión. Por eso nadie les cree que este es el proyecto de todo el gobierno. No solo no le creemos nosotros, yo creo que ni ustedes creen que es el proyecto de todo el gobierno. Hay fuga, y lo explicaron perfectamente nuestros senadores, de la comisión específicamente. Hay fuga en la Argentina. Y hasta lo admitió el senador Parrilli. Hay fuga legal y fuga ilegal. ¿Quién combate la fuga ilegal? ¿Quién tiene las herramientas? 130 convenios. Ahora resulta que
Estados Unidos no nos da información. Pues exijámosle que nos dé información, dijo el senador Parrilli. ¿Quién combate la fuga ilegal? La AFIP. ¿Quién tiene herramientas bancarias, por ejemplo, el Banco Central? ¿Por qué no las aplican para la fuga ilegal? Para la fuga legal, déjense de inventar humo. Para la fuga legal, la única forma es ordenar la economía. Ordenar la economía es en un país que tiene una moneda frágil y además que no tiene crédito externo, ordenar ese equilibrio fiscal. Y se paga costo. Dejen de hacer demagogia porque van a explotar el país. Deben ordenar la macroeconomía. Pero para ordenar la macroeconomía deben ordenarse políticamente. Si piensan distinto, pues sepárense, como cualquier pareja que no se entienden. Ahora, si se entienden tanto, y este proyecto es de todo el gobierno, y no es solo de Unidad Ciudadana ni del kirchnerismo puro y duro, pues, bueno, ahí está, ordenen la economía. Necesitan ordenarse políticamente para ordenar la economía. Este proyecto es solo un título de molde, como les gusta decir cuando hablan de los diarios, de la televisión. ¿Tienen un problema con la televisión ustedes? Pero con una televisión, con C5N no tienen ningún problema. No van a solucionar nada con esta ley. Yo los desafío. Ojalá, miren lo que les digo, ojalá las sancionen en diputados para ver cuánto recaudan y cuánto le pagan al fondo, a esa deuda ilegal. Lo único que han buscado es despegarse del gobierno de Alberto Fernández. Con este proyecto y tantos otros más, están molestando el acuerdo de Alberto Fernández y de Guzmán con el Fondo Monetario. Volvemos al punto. Blanqueo, que dicen que no es blanqueo. Tributo, que dicen que no es tributario. Fuga, que dicen que no es fuga. Mezclan, confunden. Nos confunden a nosotros, quiero decir, porque la verdad que tenemos una predisposición para encontrar soluciones comunes. Aspiramos a gobernar en el 2023 y queremos ganar tiempo. Paradójicamente, el mundo nos está dando una nueva oportunidad con los precios de los commodities y demás, y estamos perdiendo un tiempo precioso. La sociedad está esperando no títulos rimbombantes, didácticos, populares, fuga. Se la llevan toda, se la llevan los que la fugaron, los que no sé qué. Paren de relato, pónganse a gobernar, ordenen la economía y ordénense políticamente porque han generado una mayor incertidumbre de la que había hace 2 años y medio cuando ganaron. Muchas gracias, señora presidenta.